Bienvenidos a este podcast que vamos a compartir en este episodio. Justamente vamos a hablar de lo que son las finanzas, finanzas en los colegios. Y les doy la bienvenida. Soy Daniel Gómez y les voy a acompañar como moderador en este podcast. Hola Daniel, ¿cómo estás? La señorita Diana, bienvenida. Sí, señorita. Diana Mendoza Franco es economista, es estudiante de sociología y con una trayectoria de planificación educativa, gestión pública y logística médica. Su enfoque combina el análisis estructurado con sensibilidad social y refleja su voluntariado con la Fundación Tzu y su actual emprendimiento, que, como sabemos tiene un emprendimiento que va bastante acorde al tema que vamos a tratar hoy día. Es apasionada por la justicia social y yo la he visto, activista en su tierra, en su San Mateo, es una activista pero latente allí. La identidad es muy identificada con su identidad cultural y tiene un pensamiento crítico. Busca conectar con las teorías de la acción comunicativa como tal y yo creo que es precisa para este tema que vamos a desarrollar en esta mañana. Sin más preámbulo, Dianita, vamos a ir abriendo la conversación y como dato así abierto. La educación financiera en los colegios es una herramienta de empoderamiento, justamente, ¿no? Y si enseñamos a los niños desde pequeños la diferencia entre lo que deseamos, entre hacer un presupuesto, entre el uso del dinero como tal. Entonces, ¿cómo estos niños pueden utilizar ese dinero o a qué nos lleva ese mismo uso del dinero? Entonces, ¿quieres compartirnos ahora desde tu propia experiencia, ¿no? Yo creo que la enseñanza de educación financiera en los colegios es clave, porque no solo se trata de enseñarles a los niños a ahorrar, sino que también es de enseñarles cómo no endeudarse, cómo planificar su dinero, cómo presupuestarlo. Lo que decías, Daniel, no solamente comprar por comprar, sino que saber qué es lo realmente necesario y qué es lo que realmente comprende un lujo. Entonces yo creo que es de mucha importancia que los chicos desde jóvenes aprendan a utilizar bien el dinero, que estén educados financieramente, porque esto les va a ayudar mucho en el futuro. Gracias, Yanita. Vamos a continuar presentándolas aquí a nuestro compañero y vamos a hacer también lectura de su currículo, de su trayectoria, de su biografía como tal, ¿no? Nos acompaña John Eric o Eric John. John Eric. John Eric Luzuriaga. Es estudiante de sociología en la Universidad Laica Leal Faro de Manabí y estudia actualmente también una segunda carrera de administración y finanzas en la Universidad UTEL. Y se especializó en el análisis, la transformación de datos, dictó clases en Excel o dicta clases en Excel y Power BI orientadas a estos fines, justamente estos fines financieros, estos fines estadísticos como tales de la contabilidad y muy preciso, ¿no? Para el tema también. Además, se dedicó a la fotografía, principalmente en sesiones de quinceañeras, es experto en cámaras, ¿no? Y es propietario y administrador de una tienda de alquiler de ternos, emprendedor también, vea, la gente emprende, eso es lo bueno, ¿no? Cuando tienes una educación financiera, creo que va hacia allá, creo que apunta hacia allá, ¿no? Actualmente cuenta con dos sucursales, su tienda, o sea, está en el boom, ¿no? Es interesante, ¿no? John, gracias por venir y mira, para hacer un poquito de introducción, ¿no? En Ecuador el sobreendeudamiento es un problema real, especialmente entre los jóvenes que no saben cómo funcionan los intereses o pagos mínimos, esto con lo que son las tarjetas de crédito, ¿no? Que por lo general
Y no solamente las tarjetas de crédito, actualmente las tiendas particulares, ¿no? Como, o sea, no quiero mencionar marcas como tales, ¿no? No, pero hay unas tiendas que venden electrodomésticos, hay unas tiendas que venden ropas y que también te van dando como que el crédito, así, no tanto como la tarjeta de crédito, pero te dan el crédito. O sea, eso también es la dinámica de la economía, ¿no? Del comercio y lo financiero que existe, ¿no? En nuestro medio, pero que si no estamos preparados, pues puede llevarnos a algo más, algo mucho más exagerado. Y como vemos las cifras, ¿no? El Ecuador, su gente está como que en un sobreendeudamiento. Eh, Justamente por esto, ¿no? Porque no se planifica, porque no se paga o porque no tenemos esa educación financiera. En algún momento nos hemos encontrado en ese problema, ¿no? Estamos construyendo una generación más preparada para la estabilidad económica. Es que el endeudamiento, parece mentira, pero el endeudamiento particular de un individuo como tal suma a toda la población. Y eso, pues, al fin y al cabo, a nivel global, pues nos pone en la mira, ¿no? O sea, un país sobreendeudado. Esto también impulsa lo que son los emprendimientos y reduce la independencia de trabajos formales. Bueno, un dato curioso, ¿no? Eh, Justamente, pues, ante la situación de nuestro país como tal, donde no se tiene un trabajo formal, entonces, es evidente que justamente, la gente tenga que emprender, que la gente tenga que buscárselas, que la gente tenga que trabajar en lo que haya, ¿no? Pero esto acompañado de una buena educación financiera, pues, puede lograrse muchísimo, ¿no? Cuéntanos algo referente al tema, ¿no? Bueno, la verdad, Daniel, estoy muy encantado de estar aquí. Eh, Me parece que los datos tuyos son muy prudentes para analizar la situación actual en la que se encuentra la sociedad y para llegar a un consenso luego de una especie de debate. Y aquí voy a compartir mi análisis, mi opinión desde diferentes perspectivas. Primero, como un estudiante de Administración y Finanzas y luego como la de un estudiante de sociología, por lo cual aquí vamos a diferir en algunos puntos, pero ese es el objetivo clave de las conversaciones, de los podcasts, es que no solamente sean estáticos o rígidos o que conserven un solo formato, sino de poder intercambiar opiniones y lleguemos a un consenso en el cual nosotros no tratemos de concentrar la verdad absoluta. Entonces, me gustaría empezar eh, argumentando que históricamente las dinámicas sociales han girado en torno al dinero, por lo cual siempre no vale dejarlo o hacerlo a un lado, todo lo que respecta al dinero, las transacciones comerciales, y ponernos en un plan de que no es necesario. Realmente sí es necesario en la época en la que nosotros vivimos y en la actualidad la manera en que se gestiona o administra el dinero aún es más importante, ya que existen múltiples obstáculos o distracciones que afectan negativamente nuestra salud financiera. Y más aún influyen en nuestra toma de decisiones, por lo cual nosotros aquí debemos tomar decisiones de manera informada y no tratar de tomar decisiones irracionales y más aún teniendo los obstáculos que nos van a impedir que lleguemos a una estabilidad económica. Y justamente eso es cuando no se tiene esa preparación, ¿no? Porque podemos, justamente como que recibimos el cartoncito, el plastiquito de la tarjeta de crédito y no sabemos qué hacer. Entonces, cómo utilizarlo, ¿no? Para allá apunta la situación, ¿no es cierto? Así es. Y si bien es cierto que hoy día escalar socialmente es un reto, en comparación a otras épocas en las cuales no había en realidad movilidad social, existe una movilidad social quizás cada vez más pequeña, con todos estos problemas del consumismo, con todos los factores, pero sí hay una posibilidad de poder escalar socialmente a través del conocimiento financiero. Y por lo cual quizás sí sea necesario implementar educación financiera, ya que hay gente que no conoce muchos indicadores financieros, muchas mediciones, por lo cual nadie sabe hasta qué punto endeudarse. Ujú. Entonces, es necesario, aparte, luego de otras medidas económicas, también entender los conceptos financieros básicos, ya que si nosotros no los entendemos, no sabemos cómo se va dirigiendo el dinero y a su vez la política. Tú mencionabas algo muy clave, ¿no? Que visto desde la perspectiva sociológica también.
Y justamente esa parte de la sociología es la que nos invita pues también a identificar el problema que existe, ¿no? Y ese problema dependiendo de el contexto en el que se desarrolla. Y la dinámica del dinero es interesante, ¿no? Porque justamente pues cuando identificamos al dinero y no le damos el valor monetario como tal, sino que también le damos ese valor dinámico en la sociedad, ¿no? Porque es el intercambio, ¿no? Es el uso y el desuso como tal y Wilkes lo decía en su libro, que justamente estoy leyéndolo en estos días, que habla sobre un libro de la dolarización. Y mencionaba que cuando identificamos estos problemas, cuando identificamos estas situaciones, justamente podemos pensar y repensar la situación para poder inclusive corregir ciertas actitudes que tomamos frente, por ejemplo, al dinero. Y justamente el tema de la educación financiera como tal, es a eso a donde nos vamos, ¿no? A los chicos de los colegios, de las escuelas, empezar por allí, ¿no? Porque como hemos visto, hay un sobreendeudamiento personal y a nivel de país, que es lo que también de una u otra forma nos enseña, ¿no? El país está sobreendeudado y uno como ciudadano también está sobreendeudado. Voy con Diana para que nos comente un poquito sobre el tema, ¿no? En esa situación, ¿no? Contextualmente desde un Ecuador que prácticamente endeudado, pues un ciudadano como tal, que aspiraría, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo lo contrastamos con la educación financiera en los colegios. El tema es que la gente, o muchos, no tienen conocimiento de planificación financiera, de los índices financieros, no saben realmente cómo manejar su dinero y sus finanzas. Hay que tener claro que anteriormente esto no se daba en los colegios y es lo que estamos viviendo en la actualidad. Gente que nunca supo cómo manejarse un presupuesto. En los presupuestos vemos los ingresos, los gastos. Te pongo un ejemplo, Diana. Disculpa que te interrumpa. A ver, la situación. Un muchacho que recién salió del colegio va a la universidad a estudiar medicina. Este muchacho maneja un presupuesto porque sus padres, o sea, el universitario en sí, pues depende mucho de sus padres, ¿no? De una cantidad de dinero que le dan, ¿no? Entonces le dan $25 para la semana. Él se tiene que dividir entre pasajes, muchas veces le toca comer en la universidad, tú sabes, a veces se pasa jornadas completas, entre la mañana hasta la tarde, porque tiene una hora en la mañana y otra en la tarde. Ya tiene $25. Pero este muchacho no se supo organizar en la finanza y no llega al día jueves siquiera, con los gastos y todo ello. Explícanos un poquito con ese ejemplo, a ver. Yo creo que es la falta de conocimiento y de planificación, porque por ejemplo, si a mí me dan $25, yo lo primero que hago es distribuirlos. Por ejemplo, saco más o menos cuánto voy a gastar en la semana en pasajes, cuánto debo o aspiro gastar en copias, cuánto puedo gastarme en alimentación. Entonces voy haciendo la suma. Y a la final de la semana, si yo he organizado bien o he distribuido bien todos estos gastos, obvio que me va a alcanzar. Pero si yo no tengo el conocimiento y no planifico, aquí es clave la planificación. Entonces, si no planifico, obvio que puede que llegue el martes o el miércoles y ya me lo he gastado. Claro, es clave, ¿no? Porque es que no hemos tenido, desde los hogares mismos no hemos tenido esa educación financiera. O sea, somos millennials, pero tú también eres millennial, ¿verdad? Sí, O ya eres de los más jovencitos, de los estoy ahí. centennials. Ah, estás en el límite ahí. Sí, mira, ese es el detalle que creo que La gente no sabe cómo ahorrar y cómo ujú, invertir su dinero. ahí está también una clave de la inversión. Pero mira, a lo que iba también es que como somos millennials, vivimos ese cambio de era en el que ya utilizamos los medios digitales, la computadora, el celular, que se fue adentrando. Y también viene lo que decíamos, ¿no? Los créditos las de tarjeta y todas esas cosas. Entonces, el mundo te bombardea de un montón de cosas. Y tú, estando en medio, ¿sabes? ¿Qué haces? Consumes, usas y de manera así como que creo que hacia allá también estamos apuntando porque nos hemos dado cuenta, ¿no? De esa situación en la que nos desestabiliza económicamente y no hay una cultura de inversión. Yo creo que no sé quién de los dos quisiera hablar un poquito de la cultura de inversión. No, no se peleen, no, Así que ya, digamos, No, para complementar algo de lo que sí, decías. sí, Yo recuerdo tanto que mi profesor de finanzas en la universidad me decía, mientras uno más gana, más gasta. ay, verdad, no. Entonces, y eso acompañado
del desconocimiento, de no saber en qué invertir o qué hacer con tu dinero, realmente es lo que nos trae el sobreendeudamiento del que tú hablabas. Porque, por ejemplo, a mí me dan una tarjeta de crédito. Entonces, yo lo que hago, chuta, tengo cierto cupo, lo que hago es gastar, gastar. No tengo el conocimiento de la tasa de interés o no planifico, por ejemplo, Hay los cortes, ¿no? si Hay me va a cortes de la... alcanzar, si voy a tener dinero para la fecha de Exacto. pago. Entonces, si bien la tarjeta de crédito es una facilidad, también si no la sabemos manejar, realmente es un perjuicio para cada uno de nosotros. Y bueno, el tema de inversión, muchos aquí es lo que seguimos y creo que la palabra principal aquí es el desconocimiento. No tenemos o no pensamos, no sabemos cómo invertir, no sabemos en qué lugar o dónde invertir este dinero para que nos dé un rédito. Entonces, a veces lo único que hacemos es gastarlo y no pensamos en el futuro. Entonces, por esto es que es muy importante que desde los colegios nos vayan enseñando no solamente a ahorrar o a no gastar, sino que también nos enseñen a cómo invertir. Sí, ahí está el detalle, ¿no? Lo interesante de la educación financiera, que a veces yo creo que le tenemos miedo, ¿no? Cuando decimos financiero, cuando escuchamos crédito, cuando escuchamos este endeudamiento, o sea, son cosas que prácticamente como que nos aterran en cierta forma, ¿no? Pero la clave está, como lo decías, ¿no? Planificar eh, justamente este detalle de educarnos en este sistema, ¿no? En este sistema financiero, creo que es clave. Bueno, vamos con John y voy a hacer un poquito de ejemplo, ¿no? O sea, o no, algo textual que me tiene como que sonando todavía en la cabeza. No nos alejamos del tema, está justamente en el tema todavía. Y es la ciberseguridad, porque mira, como bien decíamos, viene la educación financiera, viene el endeudamiento, vienen todos estos detalles, pero también viene otra situación más que es el riesgo financiero o el riesgo digital. Por ejemplo, todos manejamos actualmente una aplicación o en la web, una billetera virtual. Y vamos a ver, háblanos un poquito sobre el phishing, el ciberseguridad, sí, para como que medio Este, adentrarnos. A ver, primero me gustaría también mencionar que las transacciones digitales pueden ser mucho más seguras que transaccionar con efectivo. Incluso al usar una billetera virtual, tengo entendido que al yo colocar mi tarjeta mi tarjeta virtual dentro de esos controladores que realizan el pago, se genera un código que es generativo, se genera solo en ese momento de realizar la transacción, lo que permite que no te puedan clonar los datos de la tarjeta en caso. Y bueno, cuando tú tienes teléfonos con tecnología NFC, siempre y cuando, y eso sí, siempre tienes que tratar de tener desconectado el NFC cuando tú no lo vas a utilizar. Entonces, porque si no, viene cualquiera, se te puede acercar y quizás pueda robar datos de tu tarjeta. Y lo que respecta en la mayoría de estafas, problemas que generalmente suelen haber entre transacciones, transferencias falsas, entre correos que tienen, que roban los datos, que roban la información. A mí me ha pasado y yo creo que podemos llegar a caer en esos problemas, pero tenemos que tener en cuenta ciertos puntos claves al momento de hacer transferencias. Por ejemplo, al momento de hacer transferencias, saber bien el tipo de formato de cada uno de los bancos al momento de que si el momento que tengo un cliente y ese cliente me paga, que estén bien escritos los datos, de que el logo sea el adecuado, tenemos que verificar que nos llega un correo y todo eso. Claro, porque te mandan Entonces, a veces el papelito falso, ¿no? claro, ese es otro punto. Sobrepuesto ahí, Pero sobrescrito. yo sí me he dado cuenta y a veces ha pasado y generalmente sí se nota bastante la diferencia entre un comprobante falso y un comprobante verdadero. Yo creo que a la final Ujú. uno identifica ya cuando tiene bastante experiencia manejando lo que es Sí, transferencias y mira, demás. te cuento que a mi cuñado le pasó algo parecido. Justamente él estaba vendiendo en Marketplace, en Facebook, ¿no? Una tabla de surf que ya no utilizaba. Y él la vende
y le envían de una cooperativa el comprobante de pago. Entonces, él recibe y justamente estaba como que recién entrando en la moda este modo de estafa, porque es una estafa, ¿no? Entonces él recibe y como desde una cooperativa a un banco se demora muchísimo tiempo, se demoraba muchísimo tiempo en creo que 24 horas o más, En efectivizar. 48 horas en efectivizarse el dinero, ¿no? Entonces el comprador le estaba exigiendo, no, tienes que enviarme y toda la cosa, ¿no? Entonces él coge y envía, porque inclusive le envió por transporte, ¿no? Envió la tabla y esperando las 48 horas que llegara el efectivo y nunca llegó, nunca llegó. O sea, son situaciones, ¿no? Son cosas con las que nos enfrentamos y parece mentira que son detalles que hay que enterarse, que hay que prepararse, inclusive saber, tener conocimiento de estas situaciones, ¿no? Sí. Justamente, ¿no? Para eso siempre es necesario informarnos cuáles son las páginas de nuestros bancos seguros. Por ejemplo, a mí me llegó un correo una vez de que supuestamente era el banco del Pichinche, tenía que ingresar un usuario Es y yo phishing, vi, ese es phishing. ajá, Ajá, exacto. Y yo vi una plataforma que no se parecía generalmente a la banca web. claro. Entonces yo decidí no ingresar la información. O ni siquiera era que ingresaba los datos, sino que me llevaba y me salía un error. Sí, sí. Entonces yo dije, no, esto no me parece adecuado. Por eso te digo, lo importante es ir identificando cómo se ve un correo falso, identificando ciertas anomalías. Por ejemplo, si me lleva o me dirige a una página insegura que dentro de los indicadores de Google te Y el sale, ajá, HTTPS, ¿verdad? exacto. Ujú, que Entonces es te la sale si es página segura. segura o no segura. Ujú. Tampoco no es del todo seguro, pero pues podemos verificar ahí si esa página quizás está un poco más regulada, por así Por decirlo. regular. Sí, porque pasamos de un dinero físico a un dinero digital, utilizamos a diario con billeteras y todo esto, y al fin y al cabo, pues ya no manejamos como tal tanto efectivo, ¿no? O manejamos muy poco efectivo como para pagar que los pasajes, que cosas así básicas, ¿no? Pero que al fin y al cabo también te puede hacer una imagen de que tienes el dinero en el banco, pero cuando te diste cuenta ya no tienes nada, porque lo fuiste gastando que compraste el café, que compraste el almuerzo, que compraste más allá algo que te gustó y la cuenta fue bajando, Pero bajando, lo ¿no? bueno de eso, Daniel, es que hay un control. O sea, Pero por ejemplo, justamente, y justamente a eso es que vamos, porque nuestros muchachos no están como que lleva una paradoja. preparados para ese control. Imagínate, y pasamos de un dinero físico a un dinero digital que tampoco tienen control así de todo, porque claro, uno como adulto puede decir como que sí, yo me limito a tomar este jugo, o aunque a veces sí nos ha pasado, yo creo, que nos tomamos ese jugo y nos costó muchísimo y cuando acuerdan nuestra cuenta fue bajando, ¿no? Y hacia allá vamos con educación financiera, creo, ¿no es cierto? Un poco. Así es. Y es interesante, ¿no? Estas dinámicas de dinero, estas dinámicas de cuestiones del financiamiento como tal. Eso, como para ir cerrando, algún consejo que tengan para quienes nos están viendo y también se enganchen para que nos sigan viendo en otro episodio. Me gustaría acotar yo considero que está bien que se dé la educación financiera, pero ¿cuál es el problema? Que la lógica bajo la que opera el marco teórico de las finanzas es una lógica del capital, una lógica de lo cual no puedes sobrevivir o no puede verse más allá dentro de otro sistema económico, dentro de otro modelo económico. Entonces, solamente es viable las finanzas en el sistema económico de producción capitalista. Entonces, y lo cual no es objetivo de las finanzas cuestionarse esa labor, pero si es objetivo nuestro tener que cuestionar todas esas dinámicas. Claro, porque se puede convertir en el que solamente tener, invertir, ganar, tener y más tener y solo tener. Y nos olvidamos de la parte más fundamental, que también es la parte social, ¿no? Obviamente que todo lo que yo haga, que todo mi accionar también esté dirigido hacia el tener, pero también el ser justamente solidario, también devolver de todo lo que yo recibí, devolverlo en ciertas acciones, ¿no? Sí, Concretas, y como más que tal. todo, la lógica del capital es una lógica utilitarista, Ah, sí. que por el beneficio mío o el beneficio de unos pocos se pueda llegar a beneficiar a unos cuantos, pero ¿quién más se ve perjudicado? Y aquí podemos justificar con cualquier acción de manera maquiavélica, pero
Lo que sí quiero acotar es lo último. No dejemos tan negro el dinero y la El finanza, por problema- favor. bueno, no, o sea, no tengo nada, no, en realidad, el problema aquí no es la finanza. El problema no es la finanza, eso le digo. El objetivo de las finanzas no es cuestionarse todas esas dinámicas. En realidad ese no es el problema, ya que puede existir finanzas sin el sistema económico en el que vivimos, ya que implica otras cuestiones que no necesariamente tienen que ser capitalistas. Claro, tu propuesta es justamente no solamente irnos a lo práctico, a lo que se ve, al actuar, de que se paga esto, se paga lo acá, se planifica lo aquí, lo de allá, sino que ir a las bases, ¿no? Justamente como que teorizar un poco más en el sistema de las bases, justamente de la educación financiera. Y para eso es la academia, justamente, o sea, porque no solamente es sumar uno más uno es dos, porque no es netamente matemático, porque la cuestión financiera va mucho más allá. Va Claro, mucho tiene más que ser allá. humana. Ujú. Y si no es humana, que no lo está haciendo bajo esa lógica, ya que se busca el beneficio por encima de las personas. Entonces no puede Así llegar a es. ser humana. Es Entonces, interesante el aporte del compañero John y vamos a pasar. John, disculpa que no, tranquilo. disculpa, yo te veo que estás inspirado, pero vamos a ir dándole la palabra a Dianita para que pueda también darnos un poco de consejo y para ir, digo otra vez cerrando, pero yo creo que se va a alargar. No, bueno, para mí sí es de mucha importancia la educación financiera desde los colegios, desde que son pequeños, porque las finanzas las aplicamos desde que estamos en nuestros hogares. Entonces, vemos como una madre de familia o como un padre de familia con un sueldo básico eh, quiere que llegue el fin de mes y que le alcance con eso. Y lo hace llegar, lo estira, ¿no? Lo estira. Lo estira y lo importante para él es el bienestar de su familia. Entonces, lo que tú decías, John, no es simplemente hacerlo capitalista. En la actualidad tenemos leyes también, que aunque muchas empresas a veces hacen evasión de impuestos, no quieren darle Los beneficios. los beneficios, tenemos el cierto porcentaje de la utilidad a los trabajadores. En realidad, todo eso va en conjunto y la gente tiene que saber que realmente si yo trabajo en una empresa, me tienen que dar tan porcentaje en cierta fecha por mi participación como trabajador dentro de esa empresa. Lamentablemente, en la actualidad muchos a veces se declaran hasta en bancarrota por no darle el beneficio a los trabajadores. Entonces, son cosas que son necesarias que la gente conozca, que los jóvenes, los niños, desde muy temprana edad, vayan conociendo para que en el futuro, cuando ya les toque ya ser empleados o dueños de empresas, sepan que tienen que cumplir con estas normas. Bueno, y para ir cerrando, pues, la verdad que me ha gustado mucho el tema que hemos compartido, que hemos socializado y hemos ido analizando poco a poco, ¿no? Con esas estructuras como tales. Y la verdad que muchas gracias, Dianita, por acompañarnos. De verdad que estoy muy agradecido. John, muchísimas gracias también porque juntos hemos podido hacer un buen tema y también, obviamente, tras cámaras está Kevin Zambrano que está acompañándonos y el compañero Francisco también que nos está acompañando tras cámaras, ¿no? Con las grabaciones, las luces, las indicaciones, los cortes. No, bueno. Entonces, muchas gracias, de verdad, estoy muy agradecido y los invitamos a todos para un segundo podcast en el que un segundo segmento, inclusive, donde podamos compartir otro tema. Si quieren, pueden sugerirnos algún tema que quieran que analicemos, que compartamos, que debatamos. Desde ahí, desde lo poquito que sabemos, pues vamos a ir sumando y haciendo lo que podemos, ¿no? Y si quieres estar invitado también para este podcast, pues también estás abierto a la invitación para que puedas venir. Muchas gracias. Chao.